El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió, ojo, que el presidente Gustavo Petro estaría buscando un camino expedito para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. La gente ha hecho cuentas y una constituyente citada como quedó en la Constitución del 91, que usted la conoce muy bien, don Pedro Viveros, sería... No darían los tiempos, esto tendría que ir al Congreso, tendría la bendición de la Corte, etcétera, etcétera. Es lo que dice el ex vicepresidente Vargas Lleras, Juan Camilo. Lo ha dicho en este foro Jorge Alfredo y también ha enfatizado. El presidente Petro está asegurando las elecciones de 2026. Es lo que dice el ex vicepresidente de la República, señalando que el gobierno prepara un decreto de emergencia. Ya hay respuesta también frente a este tema del ministro de la Justicia, Andrés Carmona. Así es, Juan Camilo, y es que estas declaraciones que dio el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras esta mañana desde Corferias levantaron escozor, porque dice el ex vicepresidente que el gobierno está buscando un camino diferente a cumplir el artículo 376 de la Constitución, que obliga, primero, a que hayan mayorías en ambas cámaras para aprobar una ley de convocatoria de la Constituyente, que no se convoque en tiempos de elecciones normales como de Congreso o Presidencia, y que además tenga el aval de la Corte Constitucional. El camino, un decreto de emergencia nacional. Escúchese lo que dice el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Intervención es liquidación. Intervención es igual a expropiación. No hay un solo ejemplo de una EPS que haya sido intervenida y que haya... Señala el ex vicepresidente, por supuesto, que toda esa construcción, toda esa idea del decreto está en la oficina de Néstor Osuna, del ministro Néstor Osuna, quien le respondió a Vargas Lleras diciéndole que está mintiendo. Escuchemos. No es cierto. El presidente de la República no me ha encargado ninguna constituyente por decreto ni cosa que le parezca. Todo esto ha sido transparente. Todo ha sido transparente. Pues acaba de responder la respuesta de la respuesta otra vez Germán Vargas Lleras, diciendo lo siguiente, abro comillas, en su cuenta de X: usualmente hago afirmaciones y pronósticos que terminan siendo realidad. Recientemente me he referido a la posible constituyente que, según mi criterio, este gobierno la convocará mediante decreto de emergencia. Solo el tiempo dirá quién tenía razón. Ahí está, Aurorita. Gracias, don Andrés. Y quería preguntarle al doctor Álvaro Forero si se puede hacer una constituyente con un decreto de emergencia. ¿Sería una jugada del gobierno? Pues, Aurorita, lo último que dice el ex vicepresidente Vargas es cierto. El tiempo dirá si tiene razón o no. El gobierno está negando eso, entonces pues no se puede tomar como un hecho aceptable. Lo que está claro es que el camino que establece la Constitución, ese camino largo donde tienen que aprobarse por mayorías especiales en el Congreso y luego ir a un referendo, pues es muy tortuoso, muy largo, y no hay las condiciones políticas para que eso suceda. El gobierno no tendría en principio mayorías para eso. Aunque yo creo que ante una constituyente va a haber unos sectores opositores a Petro que se pueden sumar, porque cada quien quiere lograr una constituyente para hacer lo que le provoca. Lo de la reelección no le preocupa a muchos que tienen interés de ser presidentes, y les gustaba a unos cuando el reelegido iba a ser el cercano, no, obviamente en el caso de Petro no. Pero pues para reformar la justicia y tal podrían surgir personas, pero pues no están dadas las condiciones. El camino que plantea el ex vicepresidente Vargas Lleras, sí, del decreto extraordinario, pues increíblemente en el pasado se ha hecho. La Constitución actual surgió de un decreto, pero es que las circunstancias eran totalmente distintas. La Constitución anterior no permitía una reforma viable. La Corte Suprema de Justicia en ese momento se había dedicado a bloquear cualquier intento. Entonces había unas condiciones jurídicas y sobre todo políticas. Era el año 90, después de todo lo que sabemos que sucedió en el año 89, y había consenso. Nadie se opuso del todo porque sí era una salida
que el país quería, porque era muy democrática. En vez de enfrentar las amenazas que tenía el Estado en ese momento de Pablo Escobar y el terrorismo, con autoritarismo, se quería enfrentar con más democracia. Y eso el país estuvo de acuerdo y salió adelante. En este momento, pues no están dadas esas condiciones, entonces si el presidente hiciera eso, generaría un sismo político de unas proporciones enormes. Ojalá no lo haga, ese no es el camino. Las constituyentes son para hacerse cuando hay concordia y acuerdos, no cuando hay semejante división como la que tenemos. Gracias, doctor Álvaro. Y don Pedro Vivero, ¿se puede entonces hacer una constituyente con un decreto de emergencia o eso sería una jugada del gobierno? Mire, Aurorita, no hay manera que el presidente de la República haga eso por medio de un decreto de emergencia. Y le voy a decir por qué. En este país, para poder tramitar un decreto de ese estilo se necesitan muchos argumentos. Si yo no estoy mal, creo que solamente ha pasado uno, que fue el del COVID, que le pasó al señor presidente Iván Duque. Yo no soy jurista ni constitucionalista, pero recuerdo muy bien ese hecho. Y por supuesto lo que pasó en ese momento fue algo que le superó a la humanidad, como fue la amenaza de ese COVID. De resto ha sido muy complicado que lo hagan. Han intentado muchas veces hacerlo, y por supuesto los mecanismos que tenemos en este país han salido a defenderla. Cualquier decreto de emergencia puede ser estudiado, o debe ser estudiado por la Corte Constitucional, y yo no veo que los argumentos de hoy para hacer una constituyente puedan llevar a que la Corte Constitucional apruebe eso o pase por ese sedazo. Eso es un punto. El segundo es que cada vez que usted lee la Constitución o ve artículos y ve el discurso del presidente Petro, ahí están las herramientas para hacer ese cambio en esta Constitución. Es que en la anterior no había muchos elementos. Un presidente de la República antes de la Constitución del 91 podía gobernar con una cosa que se llamaba el estado de sitio, y era que le entregaban todos los poderes al presidente y él podía hacer absolutamente todo. Era como un rey. Como un rey. En la época del presidente Turbay. No, es que duró en este país desde el Mariano Ospina Pérez hasta la Constitución del 91. Solo se interrumpió. Le permitía todo por decreto. Solo se interrumpió, claro, cuando la dictadura de Rojas Pinilla, que cerró el Congreso. Entonces, de resto, los presidentes de Colombia gobernaron con ese famoso artículo 121 de la Constitución anterior, que decía un adagio popular en aquella época que era tan malo que comenzaba con uno y terminaba con uno, el artículo 121. Y es porque el presidente tenía poderes omnímodos, era todopoderoso y podía hacer absolutamente todo. Afortunadamente la Constitución del 91 cerró y bloqueó eso, y para poder tener un decreto de emergencia cuya validez lo de la Corte Constitucional, yo creo que el presidente Petro en este momento no tiene los argumentos para ello. Y además de eso, me parece que lo que está diciendo el doctor Vargas Lleras es una interpretación política de él. Claro. Y él tiene todo el derecho de suponer un escenario. Pero hasta donde yo tengo entendida, ni el presidente de la República lo ha dicho. El presidente dijo en un momento que quería hacer una constituyente y a los 30 minutos se patració, para seguir las mismas palabras del doctor sí, Vargas Lleras. dijo, usó esa palabra, patraciar, que no se vaya a patraciar, le dijo Y el Petro. presidente se patració porque no dijo que no iba a ser esa constituyente, que lo que quería era crear unos poderes constituyentes, y ahí se la pasa creando unos grupos paralelos, digamos, a cada uno de los gobernantes de sus regiones para tratar de impulsar sus reformas. Conclusión, Aurorita, el presidente de la República de Colombia hoy, si quiere hacer las transformaciones progresistas que él quiere, esta Constitución, que fue aprobada en 1991, le entrega todos los argumentos para que lo haga. Lo que pasa es que el presidente no ha tenido, digamos, el virtuosismo político para sacar adelante sus reformas en esta Constitución.